Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en este marco relacionado al primer Congreso Internacional de Lengua y Cultura, Realidades y Retos en el área de la docencia, y nos encontramos aquí presentes con la invitación que nos hicieron favor de aceptar los maestros, el maestro Antolín Celote Preciado, quien es director general y adjunto académico y políticas lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Muchas gracias, maestro, por haber aceptado esta invitación. De igual manera, nos encontramos con el maestro Nicandro González Peña, quien es director de investigación del mismo Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Bienvenido, maestro, también. Y pues bueno, de acuerdo a sus ponencias, surgieron algunos temas importantes que quisiéramos nosotros pues darle seguimiento en esta entrevista. ¿Cuál es la tarea del INALI? ¿Cuál es la tarea actual del INALI? Les acabo de hablar y saludar en mi lengua materna. También les he dicho que actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Mi lengua materna es la lengua mazahua. Pues bueno, la tarea del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es impulsar proyectos de fortalecimiento, valoración, uso, desarrollo y enseñanza de las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país. Y por supuesto también tenemos la tarea de dar asesorías a los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestras lenguas y nuestras culturas indígenas de este país, porque estas forman parte de nuestro patrimonio cultural y son portadoras de nuestra identidad. Muy bien, muchas gracias, maestro. Maestro Nicandro. Kide Shanate, Duntidi Hamadi Pedillo de Manoya, Matujuran Nicandro, Nogarimpe Fira Inali. Muchas gracias por la invitación, maestra. Muy buenas tardes, gracias también al público y gracias por permitirnos que se escuchen nuestras voces. La tarea del instituto es fundamental y debe ser enfocada a la revitalización, al fortalecimiento de nuestras lenguas indígenas originarias, pero también algo fundamental es también revertir estos procesos de desplazamiento lingüístico, social y cultural de todas estas lenguas. Y también fundamental que la población no hablante de lengua indígena se sensibilice ante esta diversidad lingüística para que haya una equidad, una simetría entre la relación social y lingüística de todos estos pueblos. Entonces, a rasgos generales, esta es la tarea del instituto. Toda esta parte de trabajo con estas comunidades hablantes, más esta otra parte con las comunidades que no son hablantes, para hacer patentes y para hacer concretos lo que ahora son derechos lingüísticos. No es ninguna concesión que haya educación multilingüe, sino es el ejercicio de un derecho. Entonces, la tarea también del instituto es hacer que esto se logre, que los derechos lingüísticos de estos pueblos originarios sean patentes y sean útiles y se viertan en una sociedad multilingüe y multicultural. Muy bien. Con estos cambios actuales, tanto políticos y educativos en nuestro sistema, ¿cuál creen ustedes que deba ser el futuro del INALI en este siglo XXI? El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es el instrumento que tiene el Estado mexicano para impulsar la política del fortalecimiento de las culturas y las lenguas que se hablan en nuestro país. El instituto es una institución muy reciente. Originalmente estábamos sectorizados a la Secretaría de Educación. La Ley General de los Derechos Lingüísticos de México se crea en el 2000
3 y mandata en esa Ley General de los Derechos Lingüísticos de las Lenguas Indígenas la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para impulsar este proyecto del fortalecimiento de las lenguas. Una de las primeras tareas que le pidieron al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es hacer el Catálogo Nacional de Lenguas Indígenas para dar cuenta de cuántas lenguas indígenas se hablan en este país y cuáles son las condiciones sociales de sus hablantes y dónde estamos los que hablamos lenguas indígenas. De este catálogo, el resultado de este catálogo es que en nuestro país tenemos 68 grupos de lenguas y pues con 364 variantes lingüísticas vemos esta diversidad que tiene nuestro país. Efectivamente, el instituto tiene la tarea de administrar, de impulsar una política a favor de las lenguas indígenas. Pero esto lo hacemos colectivamente con muchas instituciones, ¿no? Cuando estábamos sectorizada la Secretaría de Educación Pública, pues bueno, trabajamos con todas las instituciones dedicadas a la educación de nuestro país. Ahora, a raíz de que se crea la Secretaría de Cultura, pues bueno, por supuesto seguimos, ahora estamos sectorizada la Secretaría de Cultura, por supuesto que seguimos haciendo el trabajo colectivo con muchas otras instituciones, con universidades públicas y privadas, con centros de investigación, porque una de las tareas también pendiente es hacer la investigación científica sobre nuestras lenguas indígenas y sobre nuestra cultura. Son muchas tareas. El instituto tiene la tarea de formar intérpretes y traductores para el ámbito de la procuración y administración de justicia. Formamos intérpretes, los capacitamos, pero para la formación de intérpretes las instituciones de educación otorgan ese trabajo académico y las instituciones de procuración de justicia también nos dan apoyo para la formación de ese capital humano. O sea, son muchas tareas que tiene el INALI y me parece que tiene una enorme responsabilidad política, una enorme responsabilidad ética y social a favor de los hablantes de lenguas indígenas. Creo que en el siglo XX fue el siglo del español, que es nuestra segunda lengua. Ahora me parece que en el siglo XXI es el siglo del fortalecimiento, valoración y desarrollo de las lenguas indígenas y culturas de nuestro país, y eso pensamos que lo tenemos que hacer colectivamente, ¿no? Las universidades públicas y privadas tienen un papel fundamental por todo lo que implica, por todo el quehacer que hacen las universidades. Son generadoras de conocimiento, generadoras de conciencia. Aquí está el capital humano que realiza investigación, que realiza tesis, que se van a dedicar a la tarea de la enseñanza de sus saberes, de cómo fueron formados. Con ellos queremos seguir trabajando para impulsar esta política del desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Bien, del futuro del instituto, creo que independientemente de aspectos políticos, el futuro es hacer patente esto que comentaba, el fortalecimiento de las lenguas y culturas indígenas. Estamos hablando de que la lengua es un eje transversal, también lo comentábamos en la ponencia. Es transversal y permea todos los ámbitos de vida de las personas, todos sus ámbitos sociales, su capacidad de desenvolvimiento en la vida. Entonces la lengua materna viene a ser esta parte fundamental en donde, dependiendo del fortalecimiento y desarrollo de esta lengua,
dependerá también entonces el desenvolvimiento de las personas en los ámbitos educativos, sociales y de una cultura en general. Entonces creo que el futuro es el de fortalecer toda esta parte de las culturas y las lenguas como eje transversal en todos los aspectos sociales y también en los aspectos políticos, bueno, fortalecer y consolidar el trabajo que ha estado haciendo el Instituto en todos los aspectos que comentaba el maestro Antolín, en la procuración de justicia, de salud, el acceso a la educación, el ejercicio de todos sus derechos en los ámbitos federales, estatales y municipales. Entonces va por ahí el futuro del Instituto. En estos aspectos en donde ahora estamos sectorizados a la reciente Secretaría de Cultura, creo que es importante ahí también hacer ver que la lengua, si bien estábamos en el sector de educación, ahora en el sector de cultura, formalizar y hacer ver que como eje transversal que es la lengua, entonces abarca todos los aspectos educativos desde el sector de educación y ahora desde el sector de cultura, pues que también es fundamental para el fortalecimiento y el desarrollo de la cultura, y entonces el futuro va hacia eso, que estas culturas, el aspecto multicultural de nuestro país, sea visto como tal y que esta visión hegemónica de una cultura como, digamos, la cultura grecolatina, con estos aspectos de las artes vistas nada más desde la visión occidental, se transforme a los aspectos multiculturales, en donde la cultura es lo tradicional, es lo cotidiano, lo que hace un pueblo, y que todo esto debe ser revalorado, se produzca un reencuentro con toda esta visión de los de los pueblos de nuestro país, que son formadores y generadores también de cultura. Entonces es consolidar todo el trabajo y hacer patente el ejercicio de los derechos lingüísticos de nuestros pueblos. Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues bueno, nos queda claro que para las universidades que forman especialistas en el área de lenguas, es importante el poder coadyuvar en cuanto a esfuerzos con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que se fortalezcan todos estos objetivos que se tienen, ¿no? Que no podemos trabajar de manera independiente. Me gustaría que nos comentaran cuáles son esos retos entonces que estas instituciones formadoras de especialistas en enseñanza de las lenguas y de la cultura originaria tienen para este siglo. ¿Cuáles serían esos retos? Bueno, las universidades como el Centro Universitario de Islahuaca pues tienen un enorme reto, ¿no? Siempre tenemos que aplaudir que se creen más universidades, sean estas universidades públicas o universidades privadas. La sociedad tiene un déficit de saber. Las universidades no solamente tienen la función de la docencia, sino también tienen la función de la investigación. Todo lo que tiene que ver con las lenguas, su enseñanza, su valoración, su uso, pues tiene que ser objeto de investigación, tiene que ser objeto de generar los insumos para su enseñanza, ¿no? Nosotros valoramos mucho en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que en este campus universitario se genere un congreso de este tipo para hacer un alto y reflexionar colectivamente con la comunidad universitaria, con investigadores de otras instituciones de este país, para juntos abrir líneas de investigación a favor de la enseñanza de las lenguas. Nosotros sabemos que en este campus pues se enseñan lenguas de tradición escrita como las europeas, ¿no? Pero me parece que hoy vivimos en un buen contexto donde la sociedad mexicana, sobre todo los universitarios, están más sensibilizados
y preocupados para estudiar su cultura y su lengua. Y eso es una ventaja, ¿no? Y pues por supuesto que lo tenemos que hacer colectivamente, ¿no? Justamente una de las tareas de las universidades es generar investigación, generar ese saber para llenar ese déficit. Y por supuesto que nos llevará tiempo, ¿no? En esta región donde se ubica el Centro Universitario de Islahuaca, pues bueno, es punto nodal porque aquí convergen, ¿no?, varios municipios, es el tránsito para ir al Bajío y para ir a la Ciudad de México, que es uno de los mercados más importantes a nivel mundial. Esa es una ventaja que tenemos, de ahí la importancia de que estudiemos colectivamente nuestras lenguas, porque forman parte de nuestro patrimonio y además son portadoras de nuestra identidad. Eso es lo que es una lengua y esas son las culturas de nuestros pueblos. Muchas gracias. Bueno, sin duda hay muchos retos. La diversidad, como lo habíamos comentado, la diversidad lingüística del país es impresionante a lo largo y ancho de nuestro país. Hablamos de unas 364 variantes lingüísticas que deben ser consideradas como lenguas. Entonces, los retos son desde empezar a consolidar el conocimiento científico que se tiene de estas lenguas, ubicar sus movimientos actuales de migración, reconocer que actualmente no están en los asentamientos históricos los hablantes de estas lenguas, se han movido a las ciudades, a las grandes metrópolis. Entonces también ubicar el espacio geográfico que ahora ocupan, darles reconocimiento pleno también a estos hablantes de lenguas indígenas que ahora han migrado y que han hecho nuevos asentamientos. Todo eso es un reto impresionante que hay que ir estudiando. Lo otro es el desarrollo de trabajos sobre las gramáticas de estas lenguas, sobre sus rasgos fonológicos, sobre su escritura. Estos procesos están en desarrollo actualmente, pero es importante formalizar este tipo de escrituras para que este primer paso de lo oral a lo escrito sea ya un proceso consolidado, y es el primer paso apenas para que después de esto se elaboren materiales didácticos, secuencias didácticas a niveles de primaria hasta niveles profesionales, y que las instituciones de educación superior puedan dar clases en la lengua indígena, ya no solo clases de lengua indígena, sino clases en la lengua indígena, la transmisión de conocimiento a partir de la lengua materna. Entonces, aparte de todos estos procesos de investigación, es importante hacer también convenios institucionales. Es un reto impresionante, entonces hay que sumar esfuerzos, trabajar con instituciones académicas, públicas y privadas, con instituciones de investigación, con las instituciones también de acceso a la justicia, para que entonces haya acceso a la justicia, acceso a la salud, trabajos de traducción para que todos los elementos de acceso a salud, por ejemplo, estén en versiones bilingües, que se transite hacia este multilingüismo y multiculturalismo en todos los aspectos sociales. Es decir, que si alguien va a que se le atienda en salud, que sea una versión bilingüe la que pueda encontrar en su comunidad. Si va a pedir justicia, que haya también traductores en su lengua con pertinencia lingüística y cultural. No basta también nada más con que hable una de estas lenguas, sino también que conozca los aspectos culturales de estas comunidades. Entonces estos aspectos son parte de los retos. Lo otro es importante también, esto que comentabas, sensibilizar y concientizar a la comunidad no hablante de lenguas indígenas de que no es un lastre todo lo que significa ser indígena y hablar una lengua indígena, sino al contrario, hemos visto en las presentaciones que es una riqueza y representa un conocimiento fundamental y vasto del mundo. Estos pueblos han clasificado su entorno a través de un conocimiento de milenios, de siglos. Entonces, este conocimiento es importante para la identidad de los habitantes de este país, para la identidad de los mexicanos, y
cuando se pierde una de estas lenguas, entonces no se pierde algo muy sencillo, se pierde un conocimiento importante y se empobrece el mundo. Entonces uno de los retos es evitar ese empobrecimiento del conocimiento que se tiene de nuestro mundo para hacer un mundo cada vez más simétrico en las relaciones que tenemos con nuestros pueblos. Creo que podríamos seguir hablando de los retos, pero de manera general podríamos pensar que son estos. Claro, pues sin duda alguna el reto es para todos, todos somos parte de esta diversidad cultural que enriquece las raíces que tenemos y pues los retos son para nuestra comunidad universitaria, para todos los que somos parte de este país. Y pues me gustaría finalizar pidiéndoles que dieran algún mensaje a nuestra universidad, a nuestra comunidad universitaria. Bueno, primero que nada agradezco al Centro Universitario de Ixtlahuaca, Jiafu en lengua mazahua. Jiafu es como identificamos esta cabecera municipal y quiere decir el lugar del tlachiquero. Y por supuesto Ixtlahuaca que es un concepto náhuatl que quiere decir en la llanura. Y bueno, agradezco mucho de que nos hayan invitado y compartir con la comunidad estudiantil y académica de esta institución. Creo que el trabajo que se está haciendo aquí es la formación del capital humano y que realmente hace falta. Nosotros que trabajamos en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas nos toca impulsar políticas de fortalecimiento de nuestra identidad a través de la lengua y las culturas indígenas, pero por supuesto que también pensamos que es importante la lengua de Cervantes, ¿no? La lengua de Shakespeare, la lengua de Víctor Hugo. Qué bueno que también se estudien aquí y se enseñen esto, ¿no? Pero sí nos gustaría, por ser territorio mazahua y frontera lingüística de los otomíes, que en este campus universitario se enseñaran la lengua mazahua y la lengua otomí. Sería como algo pendiente con la sociedad mazahua que ha perdido su lengua, al menos las nuevas generaciones. Es lo que les puedo decir. Gracias. Pues también hacer un agradecimiento público a la Universidad de Ixtlahuaca por esta invitación. Esta ha sido una oportunidad para poder consolidar esto que comentaba, la concientización de la comunidad no hablante de lenguas indígenas, y también que a los chicos que estuvieron en la presentación y a toda la comunidad académica y estudiantil, pues que también trabajen en esta parte del reconocimiento de estas comunidades, de estos saberes. Y sí, justo también sumarme a esta invitación del maestro Antolín, de que uno de los compromisos y retos que en estas nuevas generaciones tienen presente es esto, ¿no? De consolidar que se den clases de enseñanza de lengua indígena en la universidad, por lo menos de las de esta región, mazahua y otomí, y que está en sus manos esto, consolidar el desarrollo de materiales didácticos, que probablemente ellos serán las generaciones que hagan este conocimiento, que realicen este trabajo que está pendiente. Y por supuesto también decirle a la comunidad estudiantil, a toda la comunidad, que no estamos hablando únicamente de que regresen al origen y hablar o conocer los conocimientos indígenas de la región y nada más, no, sino por supuesto que aprendan chino mandarín, que aprendan alemán, que aprendan árabe o inglés, para llevar esto hacia este multilingüismo que comentábamos, pero sin revertir el conocimiento que se tiene o sin renunciar a esta identidad de origen que se tiene, sino más bien sumar este conocimiento a esta nueva globalidad y a este ethos multilingüe del que hablábamos en nuestras presentaciones. Y gracias nuevamente. Muchas gracias al maestro Antolín Celote Preciado y al maestro Nicandro González Peña. Les agradecemos bastante el estar con nosotros y los invitamos a continuar con estas cápsulas que se están dando a lo largo de este primer Congreso Internacional. Muchas gracias.